¿Conoces esa sensación de ver venir un desastre desde lejos, pero no poder hacer nada para detenerlo? Así me sentía yo mientras veía a mi esposa prepararse para lo que ella llamaba una noche de chicas, pero yo sabía que solo era otra excusa para actuar como soltera. La discusión comenzó alrededor de las 6 de esa tarde. Estaba en el dormitorio sacando ropa que se volvía más corta y ajustada cada vez que planeaba una de estas noches. Entré para el cargador de mi teléfono y la vi sosteniendo un vestido que apenas calificaba como tela. ¿En serio? ¿Eso es lo que te vas a poner para cenar con las chicas? Ella se giró, ya a la defensiva. ¿Qué tiene de malo? Nada. Si tienes 22 años y estás tratando de llamar la atención de chicos universitarios. Su rostro se sonrojó. Tengo 31 años. Puedo ponerme lo que quiera. Puedes, pero estamos casados. Hay una diferencia entre verse bien y verse disponible. Fue entonces cuando el volumen de la conversación subió. Tiró el vestido sobre la cama y se cruzó de brazos. ¿Disponible? ¿Hablas en serio? Voy a salir con Brenda y Marisol. Vamos a cenar y tal vez a tomar unas copas. Brenda y Marisol. Me reí, pero sin gracia. La misma Brenda, que se ha divorciado 2 veces y piensa que el matrimonio es una sentencia de prisión. La misma Marisol que engaña a su novio cada fin de semana. Son mis amigas, son tóxicas, y cada vez que sales con ellas, vuelves a casa actuando como si estuvieras soltera. Agarró su teléfono de la cómoda y empezó a teclear furiosamente. Les estoy escribiendo ahora mismo. Definitivamente vamos a salir esta noche. No te estoy deteniendo. Solo digo que no me gusta. Bueno, adivina qué. No necesito tu permiso para vivir mi vida. Ahí estaba la frase que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre nuestra situación. Me senté en el borde de la cama y la miré. La miré de verdad. ¿Cuándo llegamos a esto? ¿Cuándo decidió mi esposa que estar casada no significaba nada? Tienes razón, dije en voz baja. No necesitas mi permiso, pero no tiene por qué gustarme, y no tengo que fingir que esto es normal. Ahora se estaba aplicando lápiz labial en el espejo, el tipo de rojo que gritaba pidiendo atención. Estás siendo dramático, es solo una noche. Nunca es solo una noche con ellas. La última vez que saliste con Brenda y Marisol, no volviste a casa hasta las 4 de la mañana. La vez anterior, perdiste tu anillo de bodas, y ni siquiera te diste cuenta hasta la tarde siguiente. Lo encontré en tu bolso. Después de pasar la noche haciendo qué exactamente, se dio la vuelta y pude ver la ira creciendo en sus ojos. No pasó nada. Bailé con algunas personas. Me divertí. ¿Recuerdas la diversión? Eso que solíamos tener antes de que te convirtieras en la policía del matrimonio. ¿La policía del matrimonio? Me levanté. ¿Así es como llamas a que tu esposo se preocupe de que su esposa tome decisiones inteligentes? Decisiones inteligentes. Se rió, pero fue una risa amarga, como casarse con alguien que quiere controlar cada movimiento que hago. Eso dolió, pero mantuve mi voz calmada. ¿Control? Trabajo 50 horas a la semana para mantener esta casa mientras tú pasas tus días decidiendo en qué drama de amigas involucrarte. Cocino la cena 3 noches a la semana, hago la compra, pago las facturas. ¿Y pedirte que actúes como si estuvieras casada es control? Ahí está. Pobrecito de ti. Trabajando tan duro mientras tu terrible esposa quiere tener una vida social. ¿Una vida social? ¿Te refieres a emborracharte con mujeres que odian sus propias relaciones y quieren que tú también odies la tuya? Agarró su bolso de la silla. He terminado con esta conversación. Voy a salir, voy a divertirme. Y si tienes un problema con eso, tal vez deberías pensar por qué tu esposa no quiere pasar su viernes por la noche en casa contigo. Las palabras me golpearon como una bofetada, pero en lugar de enojarme, algo frío se instaló en mi pecho. Claridad. Ella quería jugar bien, pero iba a aprender que yo no entro en juegos que no puedo ganar. Diviértete, dije, pero recuerda algo, cada elección tiene consecuencias. Ella ya caminaba hacia la puerta.
Signifique lo que signifique. Eso significa exactamente lo que parece. La puerta principal se cerró de un portazo tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Escuché el motor de su coche arrancar, revolucionando más de lo necesario, y luego el sonido se desvaneció mientras se alejaba. Me quedé en nuestro dormitorio mirando el desorden que había dejado. Ropa por todas partes, maquillaje esparcido por la cómoda, su anillo de bodas en un pequeño plato junto a sus frascos de perfume. Se lo había quitado para prepararse y se había olvidado de volver a ponérselo. Cogí el anillo y lo sostuve a la luz. Oro blanco con un pequeño diamante que habíamos elegido juntos hacía 6 años, cuando ella me miraba como si yo fuera su futuro, en lugar de su carcelero. Mi teléfono vibró. Un mensaje de ella. No me esperes despierto. Dejé el anillo de nuevo en el plato y conecté mi teléfono para cargarlo. Luego me lavé los dientes, apagué todas las luces y me fui a la cama. Si quería actuar como soltera, podía volver a una casa que se sintiera como tal. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, supe que algo había cambiado esa noche. Ella había trazado una línea, y yo estaba cansado de fingir que no existía. Pasara lo que pasara a continuación, iba a aprender que el matrimonio es una sociedad, no un pase libre. En las sociedades, cuando una persona deja de participar, se disuelven. El zumbido comenzó a las 3:17 de la madrugada. Sé la hora exacta porque revisé mi teléfono cuando el ruido me despertó. La pantalla brillaba en la habitación oscura, mostrando un mensaje de texto de mi esposa. Incluso medio dormido, pude notar que algo andaba mal. Las palabras estaban todas en minúsculas, sin puntuación, el tipo de escritura que haces cuando estás borracho y tratando de demostrar algo. No necesito tu permiso para vivir mi vida. Y adivina qué me estoy divirtiendo de verdad con mis amigas. Algo que olvidé cómo hacer viviendo contigo. Me senté en la cama y lo leí de nuevo. Luego lo leí una tercera vez, completamente despierto. Estaba borracha, obviamente, pero las palabras de un borracho son los pensamientos de un sobrio. Y sus pensamientos sobrios me decían todo lo que necesitaba saber sobre nuestro matrimonio. Mi teléfono vibró de nuevo. Brenda y Marisol son amigas increíbles que realmente me apoyan, a diferencia de algunas personas, y nos lo estamos pasando de maravilla. Luego otro. Deberías ver lo feliz que estoy ahora mismo. Esto es lo que se siente la libertad. Me quedé mirando los mensajes durante un minuto entero. 6 años de matrimonio, a esto habíamos llegado. Mi esposa borracha a las 3 de la mañana, enviándome mensajes desde algún bar o club para decirme lo mucho más feliz que era sin mí. Lo curioso es que ya ni siquiera estaba enfadado. Estaba cansado. Cansado del drama. Cansado de ser tratado como el enemigo en mi propio matrimonio. Cansado de fingir que esto tenía arreglo. Escribí mi respuesta con cuidado, leyéndola 2 veces antes de pulsar enviar. Entonces, tampoco necesitas mi casa para volver. En el momento en que lo envié, supe que no había vuelta atrás. Acababa de trazar mi propia línea en la arena y era más profunda que la suya. Puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche e intenté volver a dormir, pero mi mente estaba demasiado clara. Seguía pensando en la expresión de su rostro cuando se fue, en la forma en que había dicho: «Tal vez deberías pensar por qué tu esposa no quiere pasar su viernes por la noche en casa contigo». Como si nuestros problemas fueran todos culpa mía. Como si yo fuera el que había olvidado lo que significaba el matrimonio. El teléfono empezó a vibrar una y otra vez. Lo ignoré. Después de unos 10 minutos, el zumbido se detuvo. Luego comenzó de nuevo, esta vez con el patrón de vibración más largo de una llamada telefónica. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego otra llamada, otro buzón de voz. Cogí el teléfono y lo puse en modo silencio. La pantalla seguía iluminándose con llamadas entrantes, pero al menos ya no podía oírlas. Llamada tras llamada tras llamada.
23 llamadas perdidas para cuando finalmente se rindió. Pero no se rindió con los mensajes de voz. Mi teléfono mostraba 12 mensajes nuevos. Casi los borré sin escucharlos, pero la curiosidad pudo más que yo. Quería saber cuál fue la reacción auténtica de mi esposa cuando se dio cuenta de que ya no estaba jugando a sus juegos. El primer mensaje de voz era puro pánico. Su voz temblaba y podía oír música alta y gente hablando de fondo. «Coge el teléfono, por favor. Tenemos que hablar de esto». No lo decía en serio. «Solo cógelo». El segundo era más desesperado. «Esto es una locura. No puedes simplemente... Estamos casados. La gente casada no dice cosas así. Llámame ahora mismo». Para el tercer mensaje, la desesperación se estaba convirtiendo en ira. «¿En serio? ¿No vas a contestar? Esto es infantil. Tuvimos una pelea». «¿Y qué? Las parejas pelean. No puedes... Simplemente no se dicen cosas así. Madura y llámame». El cuarto mensaje era pura rabia. «¿Sabes qué? Bien, sé inmaduro. Es exactamente por esto que necesitaba una noche fuera. No puedes manejar una conversación honesta sin actuar como un niño. No voy a volver a casa esta noche solo para lidiar con tu actitud». Tuve que reírme de ese. ¿Me estaba llamando inmaduro? Mientras me enviaba mensajes borracha a las 3 de la mañana sobre lo mucho que se divertía sin mí. Pero los siguientes mensajes contaban una historia diferente. «Vale, ya estoy más tranquila. Vamos a hablar de esto como adultos. Puede que haya dicho algunas cosas que no sentía, pero tú también dijiste cosas. Ambos necesitamos disculparnos y seguir adelante». Luego, «Las chicas piensan que solo estás tratando de asustarme». Dijeron, «Los chicos hacen esto todo el tiempo cuando se sienten amenazados. Pero te conozco mejor que eso, ¿verdad? ¿No lo dices en serio? No me echarías de verdad por una pelea». La desesperación volvía a filtrarse en su voz con cada mensaje. «Te quiero. ¿Sabes que te quiero? Solo necesitaba un poco de espacio para respirar. Eso no significa que no quiera estar casada contigo. Solo significa que necesitaba una noche para sentirme yo misma otra vez». El último mensaje era diferente, más silencioso, como si se hubiera alejado del ruido. «Tengo miedo. Creo que metí la pata. Pero tú también metiste la pata. Ambos dijimos cosas que no sentíamos. Por favor, no tomes ninguna decisión esta noche. Lo resolveremos mañana cuando ambos pensemos con claridad». Borré todos los mensajes de voz sin guardarlos. Luego me levanté, fui a la cocina y me preparé una taza de café. Eran casi las 4 de la madrugada, pero sabía que no volvería a dormir. Mi mente estaba demasiado ocupada procesando lo que acababa de suceder. Se había pasado la noche contándole a sus amigas lo terrible que era su matrimonio. Me envió mensajes borrachos sin sentido sobre libertad y felicidad. Pero en el momento en que dejé de seguirle el juego a su drama, entró en pánico porque sabía, en el fondo sabía, que estaba equivocada. Pero saber que estás equivocado y estar dispuesto a cambiar son dos cosas diferentes. Y yo estaba cansado de ser el único dispuesto a hacer el trabajo. Me senté en la mesa de la cocina con mi café y miré alrededor de la casa que construimos juntos. 6 años de comidas compartidas, facturas compartidas, sueños compartidos. Pero en algún punto del camino, ella había dejado de verla como nuestra y había empezado a verla como mía. Mi casa, mis reglas, mi problema cuando decidí actuar como soltera. Bueno, si así era como quería jugar, entonces así es exactamente como sería. Terminé mi café, lavé la taza y volví a la cama. Esta vez dormí como un tronco. Más tarde descubrí lo que pasó de su lado esa noche. No por ella, sino por Marisol, que no podía mantener la boca cerrada cuando el drama se ponía demasiado bueno como para guardárselo. En el momento en que mi esposa leyó mi mensaje, todo cambió. Estaba de pie cerca de la barra con Brenda y Marisol, probablemente con 3 o 4 copas de más, sintiéndose invencible como lo hacen los borrachos. Según Marisol,
Se había jactado toda la noche de cómo finalmente le había dicho a su controlador marido dónde podía meterse sus opiniones, pero cuando vio mi respuesta, el color desapareció de su rostro. Entonces, tampoco necesitas mi casa para volver. Marisol dijo que lo leyó en voz alta 2 veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego se quedó allí mirando su teléfono mientras la realidad de lo que acababa de pasar la golpeaba. ¿Qué dijo?, preguntó Brenda tratando de mirar por encima de su hombro. Mi esposa les mostró el mensaje. Ambas se lo tomaron a broma de inmediato. Va de farol, dijo Marisol. Los tíos siempre dicen cosas dramáticas así cuando están enfadados. Mañana estará bien. Totalmente, asintió Brenda. Solo está tratando de asustarte. Los hombres odian cuando las mujeres se divierten sin ellos. Pero mi esposa no se reía. Estaba empezando a recuperar la sobriedad rápidamente, la forma en que el miedo puede atravesar el alcohol como un cuchillo. Pulsó el botón de llamar, directo al buzón de voz. Lo intentó una y otra vez, 23 veces. Con cada llamada sin respuesta se ponía más frenética. Marisol dijo que la gente en el bar empezó a mirar porque ella caminaba de un lado a otro, prácticamente gritando a su teléfono. Los mensajes de voz empezaron desesperados y empeoraron a partir de ahí. Los escuché todos. Recuerdo el pánico, luego la ira y de vuelta al pánico. Estaba pasando por todas las emociones, excepto la que importaba, la responsabilidad. «Esto es una locura», le decía a Brenda y Marisol entre llamadas. «No puedes simplemente echarme por un mensaje de texto». «No te está echando», dijo Brenda. «Está teniendo una rabieta. Deja que se le pase». Pero mi esposa sabía más. Me conocía. Sabía que no hago amenazas que no estoy preparado para cumplir. Probablemente eso fue lo que más la asustó. Para cuando dejó el 8º mensaje de voz, otras personas en el bar definitivamente estaban viendo el espectáculo. Una mujer borracha teniendo un colapso por su teléfono no es exactamente un entretenimiento sutil. ¿Sabes qué?, dijo finalmente Marisol agarrando el brazo de mi esposa. Olvídalo. Esto es exactamente de lo que hemos estado hablando. Este tipo es tóxico. Está tratando de controlarte incluso cuando no estás en casa. Mírate, añadió Brenda. Estás dejando que te arruine toda la noche. Un buen marido no haría eso. Marisol asintió. Un buen marido confiaría en su esposa para tener una noche de chicas sin convertirlo en un gran drama. Y ahí estaba el veneno que le habían estado metiendo todo el tiempo. Darle la vuelta a todo. Convertirlo a él en el villano. Convertirla a ella en la víctima. Mi esposa miró su teléfono de nuevo, aún sin respuesta de mi parte, aún sin señal de que iba a ceder y seguir el guión habitual. Quizás, comenzó ella, y Marisol dijo que se podía oír la duda en su voz. Quizás esto es demasiado. Quiero decir, todavía lo quiero. Llevamos juntos 6 años. ¿Amor?, se rió Brenda. Cariño, el amor no viene con una correa. ¿Cuándo fue la última vez que te hizo sentir como te sentías esta noche antes de que todo esto empezara? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste libre?, añadió Marisol. Mi esposa se quedó en silencio por un minuto pensando. El alcohol todavía afectaba su juicio, y sus amigas estaban trabajando en sus emociones. «Vamos», dijo Marisol. «Tomemos otra ronda, una copa más para aclarar tus ideas y luego pensaremos en tu próximo movimiento». ¿Mi próximo movimiento? Bueno, no puedes ir a casa esta noche, ¿verdad? No después de lo que dijo. Si vuelves ahora, básicamente estás admitiendo que tenía razón al amenazarte. Brenda asintió. Necesitas demostrarle que no te va a pisotear. Una copa más se convirtió en 3 más, y en algún momento cerca de la hora de cierre, Marisol le presentó a mi esposa a César, un chico de 25 años con el que había estado coqueteando toda la noche. «César tiene un amigo», dijo Marisol con una sonrisa. «Y yo tengo un sofá si necesitas un lugar donde quedarte esta noche». Mi esposa dudó, incluso borracha, incluso enfadada,
incluso rodeada de gente diciéndole que quemara su matrimonio. Una parte de ella sabía que este era el punto de no retorno. «No sé», dijo ella. «Eso parece». ¿Cómo qué? ¿Cómo divertirse? ¿Cómo ser una adulta que toma sus propias decisiones? El amigo de César resultó ser Javi, otro chico con cara de niño que probablemente pensaba que invitar a copas a mujeres casadas era el colmo de la sofisticación. No dejaba de halagar el vestido de mi esposa, el mismo vestido que yo había llamado inapropiado esa misma tarde. «¿Ves?», le susurró Marisol al oído. «Algunos tíos aprecian cuando una mujer se cuida». A las 2 de la madrugada estaban todos metidos en el coche de Marisol, mi esposa en el asiento del copiloto, Marisol conduciendo, a pesar de no estar en condiciones de operar un vehículo, Brenda y los 2 chicos en el asiento trasero, besándose como adolescentes. El apartamento de Marisol era exactamente lo que esperarías de una mujer cuya idea de consejo sobre relaciones era «quémalo todo». Platos sucios por todas partes, botellas de vino vacías en cada superficie y un sofá que había visto mejores décadas. «Poneos cómodos», anunció Marisol, desapareciendo inmediatamente en su dormitorio con César. Eso dejó a mi esposa sola con Javi en el sofá. Él seguía intentando pasarle el brazo por los hombros, ofreciéndose a ayudarla a olvidar sus problemas. Pero incluso borracha, incluso enfadada, incluso convencida por sus amigas de que yo era el villano en esta historia, no pudo hacerlo. Cada vez que Javi se acercaba demasiado, ella se apartaba. «Estoy casada», seguía diciendo. «¿Y qué?», respondió Javi. «Tu marido obviamente no te aprecia». Pero ella no podía cruzar esa línea. Todavía no, de todos modos. Pasó la noche en el sofá de Marisol, completamente vestida, apartando a un chico de 25 años que pensaba que su anillo de bodas era solo una sugerencia. Mientras tanto, yo dormía plácidamente en nuestra cama, habiendo tomado la decisión más clara de mi vida adulta. No me engañó esa noche. Pero ese no era el punto. El punto era que había elegido el consejo de sus amigas por encima de su matrimonio. Había elegido el drama en lugar de volver a casa y arreglar las cosas. Había elegido pasar la noche en el apartamento de otro hombre, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y cuando tomas decisiones así, no puedes sorprenderte cuando tu marido deja de seguirte el juego. Me desperté el sábado por la mañana con una claridad absoluta, sin dudas, sin segundas conjeturas, sin preguntarme si había sido demasiado duro. Solo la certeza tranquila que llega cuando finalmente dejas de luchar una batalla de la que deberías haberte alejado hace meses. El lado de la cama de mi esposa todavía estaba vacío. Su coche no estaba en la entrada. Después de 6 años de matrimonio, había elegido pasar la noche en otro lugar en lugar de volver a casa y enfrentar lo que había hecho. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Hice café, unos huevos revueltos, y me senté en la mesa de la cocina para planificar mi siguiente movimiento. Sin drama, sin arrebatos emocionales, solo pasos prácticos para manejar una situación que ya había sido decidida por mí. Primero, reuní pruebas, capturas de pantalla de sus mensajes de texto de la noche anterior, el registro de llamadas que mostraba 23 llamadas perdidas, los mensajes de voz que borré, pero que aún estaban guardados en mi carpeta de eliminados recientemente. Todo ello pintaba un cuadro bastante claro de abandono y comportamiento hostil. Luego llamé a Pérez y Fuentes Asociados. Los había buscado hace meses, durante una de nuestras peleas anteriores, cuando todavía esperaba que las cosas mejoraran. Ahora agradecía ese momento de preparación. «Necesito hablar con alguien sobre presentar una demanda de divorcio», le dije a la recepcionista. «Por supuesto, el señor Fuentes tiene un hueco a las 10:30 esta mañana, si le viene bien». Me venía perfecto. Me duché, me puse mi mejor camisa y corbata y conduje hasta su oficina. No tenía sentido parecer un hombre cuya vida se estaba desmoronando. Yo era un hombre tomando una decisión de negocios. Fuentes resultó ser exactamente lo que necesitaba. Competente, directo
y completamente desinteresado en el drama emocional de los matrimonios fallidos. Miró mis pruebas, hizo preguntas prácticas y me expuso mis opciones. Basado en lo que me muestra, podemos presentar la demanda por causal de abandono de hogar, dijo. Ella abandonó el domicilio conyugal después de enviar comunicaciones hostiles y se negó a regresar. Eso es abandono de manual en este estado. ¿Cuánto tiempo dura el proceso? Depende de si ella lo impugna. Si acepta la mediación, podríamos tener esto resuelto en 60 días. Si quiere luchar, se encogió de hombros. Podría ser de 6 meses o más. ¿Y la casa? Dijo que está solo a su nombre, ¿verdad? La compré 2 años antes de casarnos. Entonces es suya. Ella podría intentar reclamar parte del valor basado en mejoras durante el matrimonio, pero dado el problema del abandono, es poco probable que tenga éxito. Pasamos 1 hora repasando los detalles. División de bienes, que no era complicada ya que la mayoría de las cosas significativas estaban a mi nombre. Pensión compensatoria, que era mínima dada su historial laboral y las circunstancias de la separación. Tendré los papeles listos para el lunes por la mañana, dijo Fuentes mientras me iba. ¿Quiere que los notifiquemos nosotros o prefiere encargarse usted mismo? Yo me encargo. Me detuve en Home Depot de camino a casa y compré cerraduras nuevas para la puerta principal y la trasera. No porque me preocupara que se llevara algo, sino porque estaba harto de compartir mi espacio con alguien que había dejado claro que no quería estar allí. El cerrajero terminó su trabajo alrededor de las 3 de la tarde. Para entonces ya había empaquetado la mayoría de sus objetos personales y los había dejado junto a la puerta principal. No su ropa o documentos importantes, solo las cosas decorativas que siempre estaba comprando. Los cojines que costaban 800 pesos cada uno, las velas que supuestamente transformaban la energía de nuestra sala de estar, las fotos de ella y sus amigas que insistía en exhibir en nuestro dormitorio. No estaba siendo cruel, estaba siendo eficiente. Alrededor de las 4 recibí un mensaje de Marisol. ¿Está lista para volver a casa y hablar? No respondí. 1 hora más tarde, el coche de mi esposa entró en la entrada. Observé desde la ventana de la sala cómo se quedaba sentada en su coche durante 5 minutos completos, probablemente tratando de armarse de valor para enfrentarme. Cuando finalmente salió, parecía exactamente alguien que había pasado la noche bebiendo y durmiendo en el sofá de un extraño. Probó su llave en la puerta principal. Cuando no funcionó, lo intentó de nuevo. Luego llamó a la puerta. «Soy yo». Llamó a través de la puerta. «Mi llave no funciona». Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Parecía sorprendida de verme vestido con una camisa de botones y pantalones de vestir, en lugar de mi ropa habitual de fin de semana. «¿Cambiaste las cerraduras?», preguntó. «Sí». «¿Por qué harías?» Se detuvo notando las cajas detrás de mí. «¿Qué es todo eso?» «Tus cosas». El color desapareció de su rostro. «¿Qué quieres decir con mis cosas?» Me hice a un lado para que pudiera ver las cajas claramente. «Tus decoraciones, tus velas, tus fotos, las cosas que te pertenecen. Esta es mi casa también». «Lo es». Me miró fijamente y pude verla tratando de averiguar si iba de farol. «Puedo entrar. Necesitamos hablar». «En realidad no». Metí la mano detrás de la puerta y saqué el sobre manila que Fuentes había preparado. «Esto es para ti». Sus manos temblaban mientras tomaba el sobre. «¿Qué es esto?» «Papeles de divorcio». La palabra la golpeó como un golpe físico. De hecho, dio un paso atrás. «¿Papeles de divorcio? ¿Por una pelea?» «¿Por una pelea?» Casi me reí. «Esto no es por una pelea. Esto es por enviarme mensajes a las 3 de la mañana para decirme cuánto más feliz eres sin mí. Esto es por elegir pasar la noche en otro lugar en lugar de volver a casa con tu marido. Esto es por decidir que el matrimonio es algo que haces cuando te conviene». Estaba abriendo el sobre con dedos temblorosos. «Esto es una locura. La gente no se divorcia por discusiones».
La gente se divorcia cuando una persona abandona el matrimonio, que es exactamente lo que tú hiciste. No abandoné nada. Me quedé en casa de Marisol una noche después de que me dijeras, después de decirme que no necesitas mi permiso para vivir tu vida y que eres más feliz sin mí. Después de negarte a volver a casa y arreglar las cosas como adultos, después de elegir el drama de tus amigas por encima de tu matrimonio. Sacó los papeles y los miró fijamente. No puedes estar hablando en serio. Estoy completamente en serio. Pero te quiero. No, no me quieres. Quieres la seguridad que te proporciono. Quieres tener a alguien que pague las facturas mientras tú descubres cómo ser feliz. Pero no me quieres lo suficiente como para respetar nuestro matrimonio. Las lágrimas comenzaban ahora. Eso no es verdad. Cometí un error. Estaba borracha. Dije cosas que no sentía. Sentías cada palabra. Y lo que es más importante, actuaste según esas palabras. Elegiste irte. Elegiste no volver a casa. Elegiste a tus amigas por encima de tu familia. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos solucionarlo. Negué con la cabeza. He terminado de trabajar en una relación en la que soy el único que hace el trabajo. Miró las cajas de nuevo, luego a mí. Así que eso es todo. 6 años de matrimonio y simplemente lo estás tirando a la basura. Yo no estoy tirando nada a la basura. Tú ya lo hiciste cuando decidiste que actuar como soltera era más importante que estar casada. Las lágrimas fluían libremente ahora. Por favor, solo dame otra oportunidad. Cambiaré. Dejaré de salir con ellas. Haré lo que quieras. No quiero que hagas lo que yo quiero. Quiero que quieras estar casada conmigo. Y has dejado claro que no lo quieres. Di un paso atrás hacia la casa. Tienes 30 días para responder a los papeles. La información de mi abogado está ahí. ¿Dónde se supone que voy a vivir? Ese ya no es mi problema. Cerré la puerta y giré la nueva cerradura. Se quedó en el porche otros 10 minutos llorando y llamando ocasionalmente, pero no respondí. Había dicho todo lo que tenía que decir. Finalmente la escuché cargar las cajas en su coche, luego el sonido de su motor arrancando y el silencio. Me serví un bourbon. Me senté en mi sillón reclinable y disfruté de la paz de una casa que finalmente volvía a ser mía. Por primera vez en meses sentí que podía respirar. El mes siguiente fue una clase magistral de cómo las malas decisiones se agravan rápidamente hasta convertirse en desastres. Mientras yo me adaptaba a mi nueva rutina, mi esposa estaba aprendiendo lo que realmente cuesta la libertad cuando no tienes un hogar estable al que recurrir. El sofá de Marisol resultó ser tan cómodo como cabría esperar de alguien cuya idea de decoración de interiores era lo que quepa entre las botellas vacías. Mi esposa se encontró durmiendo en un mueble que probablemente era anterior a la administración Clinton en un apartamento que olía a cigarrillos rancios y arrepentimiento. Marisol, por supuesto, estaba encantada de tener una compañera de piso para validar sus elecciones de estilo de vida. Cada noche era noche de fiesta. Cada conversación era sobre lo terribles que eran los hombres y lo mucho mejor que era la vida sin relaciones tóxicas. Cada mañana era un control de daños por el caos que habían creado la noche anterior. Mi esposa intentó encontrar trabajo, pero 6 años como empleada de ventas a tiempo parcial con lagunas en su currículum no la convertían precisamente en un producto codiciado en el mercado laboral. Las pocas entrevistas que consiguió no fueron bien, probablemente porque parecía alguien que había estado durmiendo en un sofá y viviendo de café de gasolinera. Mientras tanto, yo prosperaba. Vendí su coche, que estaba a mi nombre, ya que ella nunca había podido calificar para financiarlo por su cuenta. Eso me dio suficiente para pagar el saldo restante y poner algo de dinero extra en mi cuenta de ahorros. Vendí la mayoría de los muebles que compramos juntos, quedándome solo con lo que realmente necesitaba. Resultó que no necesitaba una mesa de comedor para 8 personas, cuando era el único que comía allí. No necesitaba una cama king size, cuando estaba perfectamente cómodo en una queen.
No necesitaba 2 televisores ni 3 juegos de vajilla, ni ninguna de las tonterías decorativas que ella había insistido que eran esenciales para hacer que una casa se sintiera como un hogar. Mantenía la casa limpia sin que nadie dejara constantemente desorden. Cocinaba lo que quería sin escuchar quejas sobre los carbohidratos o las calorías. Veía lo que quería en la televisión sin tener que negociar con la adicción de otra persona a los reality shows. Por primera vez en años, recordé lo que se sentía al vivir en mi propio espacio. Mi abogado llamaba cada pocos días con actualizaciones. Ella había contratado a un abogado, un tipo especializado en luchar por los derechos de las mujeres en los procesos de divorcio. Aparentemente la había convencido de que tenía derecho a la mitad de todo, incluida la casa. ¿Y cómo le está yendo con eso?, le pregunté a Fuentes. Más o menos como cabría esperar. Su abogado está presentando mociones, pero el abandono es el abandono. Ella dejó el domicilio conyugal después de comunicaciones hostiles y se negó a regresar. No hay mucho margen para la interpretación ahí. ¿Y la pensión compensatoria? Pide 30,000 pesos al mes. Nosotros ofrecemos 0 basándonos en el abandono y su historial laboral. Mi suposición es que llegaremos a un acuerdo de unos $6,000 por un año como máximo. 6,000 pesos al mes era menos de lo que yo solía gastar en sus viajes de compras. Podía vivir con eso, pero mi esposa estaba descubriendo que vivir con Marisol tenía costos que no había considerado. La idea de Marisol de dividir los gastos era, ya lo arreglaremos más tarde, lo que significaba que mi esposa cubría la compra, los servicios públicos y la mayor parte del alquiler, mientras Marisol gastaba su dinero en ropa y en las cuentas del bar. La cosa empeoró cuando Marisol decidió que mi esposa necesitaba volver a la carga y empezar a salir con gente. Ahora eres libre, decía Marisol. Deberías estar celebrando, no deprimiéndote como si alguien hubiera muerto. Mi matrimonio murió. Tu sentencia de prisión terminó. Hay una diferencia. Marisol empezó a invitar a chicos todas las noches. Chicos diferentes, a veces varios chicos, a veces chicos que traían amigos que esperaban que mi esposa estuviera tan disponible como Marisol. El apartamento se convirtió en una puerta giratoria de perdedores de 20 y tantos años que pensaban que comprar vino barato era lo mismo que tener personalidad. Chicos que dejaban su desorden por todas partes y trataban a mi esposa como si fuera parte del paquete de entretenimiento. Me llamó una vez durante este periodo. Dejé que saltara el buzón de voz. Sé que probablemente no quieres saber de mí, pero quería que supieras que lo siento por todo. Cometí un error enorme. Y sé que probablemente no me creerás, pero te he echado de menos. He echado de menos nuestra vida, he echado de menos nuestra casa, he echado de menos sentirme segura. Borré el mensaje sin guardarlo. 2 semanas después volvió a llamar. He estado pensando en lo que dijiste sobre que no quería estar casada. Tenías razón. Daba todo por sentado. Pensé que podía tenerlo todo, pero no puedo. Nadie puede. Metí la pata y ahora lo sé. También borré ese. La tercera llamada llegó a las 2 de la madrugada de un martes. Hay gente aquí que no conozco. Marisol trajo a unos tipos y están borrachos y no se van. Uno de ellos sigue intentando entrar en el baño cuando estoy dentro. Tengo miedo. No sé qué hacer. Escuché ese mensaje 2 veces antes de borrarlo, porque esto es lo que pasa con las consecuencias. No les importan tus arrepentimientos. Ella había tomado su decisión cuando decidió que el consejo de Marisol valía más que su matrimonio. Había tomado su decisión cuando decidió quedarse fuera toda la noche, en lugar de volver a casa para arreglar las cosas. Había tomado su decisión cuando se rió de mis preocupaciones sobre sus amigas. Ahora estaba viviendo con esas decisiones, y yo estaba viviendo con las mías. Cambié mi número de teléfono al día siguiente. Fuentes podría manejar cualquier comunicación relacionada con el divorcio. Todo lo demás ya no era mi responsabilidad. A finales de mes, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Trabajaba mi horario habitual. Llegaba a una casa tranquila, cocinaba para uno y veía lo que quería en la televisión.
Me apunté a un gimnasio y empecé a correr de nuevo. Llamaba a mi hermano más a menudo. Leía libros en lugar de escuchar quejas sobre mis hábitos de lectura. No estaba solo, estaba contento. Mi esposa, según las publicaciones en redes sociales de Marisol que revisaba ocasionalmente, estaba aprendiendo lo que se sentía la inestabilidad cuando se convertía en tu rutina diaria en lugar de tu aventura de fin de semana. Pero la verdadera lección aún estaba por llegar. El golpe final llegó un jueves por la mañana a finales de noviembre. Marisol había estado actuando de forma extraña durante unos días, haciendo llamadas misteriosas y evitando el contacto visual. Mi esposa, que llevaba viviendo en ese sofá más de un mes, empezaba a notar que incluso la paciencia de su mejor amiga tenía límites. El apartamento se había convertido en una zona de desastre. Botellas vacías por todas partes, envases de comida para llevar cultivando cosas que probablemente pertenecían a un laboratorio de ciencias y una puerta giratoria de tipos al azar que trataban el lugar como su casa de fraternidad personal. Mi esposa se había esforzado más en encontrar trabajo, dándose cuenta finalmente de que su experiencia en ventas, a tiempo parcial, no iba a ser suficiente en el mundo de los adultos. Había ido a una docena de entrevistas, pero explicar por qué actualmente duermes en el sofá de una amiga no inspira precisamente confianza a los posibles empleadores. Esa mañana, Marisol salió de su dormitorio como si hubiera estado llorando. Se sentó en la mesa de la cocina frente a mi esposa y soltó la bomba. «Tengo que decirte algo». Mi esposa levantó la vista de su portátil, donde había estado buscando ofertas de trabajo. «¿Qué pasa?» «Fui a la clínica ayer para hacerme unas pruebas». La voz de Marisol temblaba. Los resultados dieron positivo. ¿Positivo en qué? Clamidia. La palabra quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. Mi esposa la miró fijamente, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Pero eso significa? Significa que he estado infectada quién sabe cuánto tiempo, y dado mi estilo de vida últimamente. La voz de Marisol se apagó. Mi esposa sintió que se le revolvía el estómago. Había estado viviendo en este apartamento usando el mismo baño, a veces compartiendo bebidas cuando ambas estaban borrachas. Las implicaciones eran aterradoras. ¿Te has hecho la prueba?, preguntó Marisol. No, yo no he estado con nadie desde tu marido. Claro, bueno, probablemente deberías hacértela de todos modos, solo para estar segura. Pero esa no era la peor parte. Marisol respiró hondo y dio la verdadera noticia. Me mudo a Tijuana. Mi hermana dice que puedo quedarme con ella hasta que me recupere. ¿Moverte? ¿Cuándo? La semana que viene. Mi esposa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La semana que viene. ¿Y el contrato de alquiler y tu trabajo? Ya renuncié y el contrato es de mes a mes. Voy a dar el preaviso hoy. Pero, ¿dónde se supone que voy a ir? Marisol no pudo mirarla a los ojos. No lo sé. Tal vez podrías encontrar tu propio sitio o tal vez... Dudó. Tal vez podrías arreglar las cosas con tu marido. La ironía no pasó desapercibida para ninguna de las dos. La misma mujer que se había pasado meses convenciendo a mi esposa de que su matrimonio era tóxico, ahora le sugería que volviera arrastrándose a él como solución. ¿Arreglar las cosas? Marisol se divorció de mí, cambió las cerraduras, ni siquiera contesta mis llamadas. Entonces, tal vez deberías haber pensado en eso antes de escucharme. Ahí estaba la admisión que llegó demasiado tarde para importar. Marisol sabía que había dado un consejo terrible, pero se estaba alargando antes de lidiar con las consecuencias. Durante la semana siguiente, mi esposa vio cómo su última tabla de salvación hacía las maletas y desaparecía. Marisol cargó su coche con lo que pudo y dejó todo lo demás atrás, incluido el desastre que había ayudado a crear en la vida de mi esposa. El apartamento de repente se sintió enorme y vacío. Mi esposa se encontró sola con muebles que no le pertenecían, facturas que no podía pagar y la aplastante comprensión de que había cambiado un matrimonio estable por esto.
Intentó llamarme una última vez desde el antiguo número de Marisol, sin saber que yo había cambiado el mío. Cuando saltó directamente a un mensaje de desconexión, finalmente entendió lo completamente aislada que estaba. El aviso de desalojo llegó 3 días después. Aparentemente Marisol no había pagado el alquiler en 2 meses, y su repentina partida dejó a mi esposa cargando con la deuda de otra persona. Me enteré de todo esto más tarde, a través de la red de chismes que prospera en los pueblos pequeños. Fuentes mencionó que su abogada se había retirado del caso, citando diferencias irreconciliables con la clienta. Aparentemente, ella había estado presionando por un acuerdo que su propia abogada sabía que era imposible. 2 meses después de que le entregara esos papeles de divorcio, estaba sin hogar, sin empleo y abandonada por la misma amiga que la había convencido de dinamitar su vida. Firmé el decreto final de divorcio un martes por la tarde en diciembre. Fuentes me entregó los papeles con una sonrisa de satisfacción. «Limpio como una patena», dijo. «Sin pensión compensatoria, sin división de bienes, sin obligaciones pendientes. No obtiene nada excepto la deuda que acumuló durante la separación». Conduje a mi casa tranquila. Me serví un bourbon y me senté en mi sillón reclinable. El mismo sillón del que solía quejarse porque era demasiado grande para nuestra sala de estar. El mismo sillón del que casi me deshago para hacerla feliz. Pensé en el mensaje de voz que había dejado sobre echar de menos sentirse segura, sobre cómo finalmente había entendido lo que había tirado por la borda, pero solo después de que fuera demasiado tarde para recuperarlo. Algunas personas aprenden de sus errores, otras se convierten en ejemplos para las personas que son lo suficientemente inteligentes como para prestar atención. Mi esposa había elegido ser un ejemplo. Había escuchado a una amiga que la convenció de que el matrimonio era una prisión, la libertad era un taburete de bar y la felicidad provenía de actuar como soltera, mientras otra persona pagaba tus facturas. Había elegido el drama sobre la estabilidad, la emoción sobre la satisfacción y las opiniones de personas que envidiaban su vida, sobre los sentimientos del hombre que la había construido con ella. Ahora estaba descubriendo lo que realmente cuesta la libertad cuando no tienes a nadie que te recoja cuando caes. Terminé mi bourbon y miré alrededor de mi casa. Nuestra casa, mi casa, la casa que una vez llamó hogar, pero que nunca aprendió a apreciar. Mañana empezaría a pensar en lo que venía después. Quizás viajaría, quizás volvería a salir con alguien con el tiempo. Quizás simplemente disfrutaría de ser un hombre que conoce su valor y no se conforma con personas que no lo hacen. Pero esta noche estaba contento de sentarme en mi sillón reclinable de gran tamaño en mi casa pacífica, disfrutando de la silenciosa satisfacción que proviene de tomar la decisión difícil cuando era necesario. Había trazado una línea y la había mantenido. Eso era algo que Marisol nunca le había enseñado a hacer a mi exesposa, y ahora ella estaba aprendiendo la diferencia entre un marido y una amiga por las malas. Un esposo construye una vida contigo. Una amiga desaparece cuando la fiesta termina. Y la fiesta definitivamente había terminado. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.